Buenos días, amigos y amigas de Vociferante. Hoy, después de unas vacaciones merecidas que nos tomamos como equipo, vamos a retomar nuestro programa y lo estamos haciendo ahora justo pues ante este convulsionado mundo que nos encontramos con el inicio del año 2020 y queremos empezar comentando el ataque de Estados Unidos, no a Irán, no directamente en su territorio, pero bueno, lo ocurrido el 3 de enero con el bombardeo al aeropuerto internacional de Bagdad, en el que murió el segundo a bordo del régimen iraní. Y estamos aquí como siempre con Lani, con Rocco y con Lalo, con los que vamos a comentar este tema y las implicaciones que tienen tanto para Irán como para Estados Unidos, y algo también veremos de qué va a pasar con México, alguna afectación, ¿no? Entonces, pues bueno, sucede algo bastante complicado para el derecho internacional porque Estados Unidos mata, asesina en un bombardeo en un tercer país, que es Irak, a un miembro activo del gobierno de otro estado, que es este general de la Guardia Revolucionaria iraní, que es casi el segundo al segundo al mando. Entonces, pues parece una afronta complicada para el derecho internacional. Pero bueno, la primera pregunta que quiero hacerles, Lalo, bueno, te la voy a hacer a ti para empezar. ¿Esto suma en algo a la estrategia militar de Estados Unidos en el Medio Oriente? ¿Tú cómo lo ves? Sí, sí, claro. A mí me parece que Trump, desde que inició su campaña, tenía un lema muy claro, ¿no? Que era Make America Great Again, ¿no? Entonces, esta de volver a ser, se refería mucho a que en la percepción de muchas personas en Estados Unidos, la administración de Obama redujo el poder de Estados Unidos hacia afuera. Entonces, de hecho, la primera visita de Trump, la primera visita de Estado de Trump fue a Arabia Saudí, ¿no? Entonces, eso es muy significativo porque quiere decir que Trump quiere retomar las alianzas históricas que ha tenido Estados Unidos y fortalecerlas, ¿no? Fortalecerlas aún más. Y eso quiere decir fortalecer sus alianzas con Israel, con Arabia Saudí y con algunas otras de las monarquías en la zona. Y fortalecer esa alianza significa también golpear desde el discurso, económicamente, de diferentes formas golpear a Irán, porque por muchos años ha tenido ahí una relación muy ríspida con Arabia Saudí y con Israel, por supuesto. Y sí, ¿no? Se suma a esta estrategia de Trump de regresar y fortalecer esas alianzas estratégicas e históricas. Y por supuesto que Trump requiere de esas alianzas ahora en donde está buscando un proyecto de supremacía, ¿no? En México lo vemos porque Estados Unidos habla mucho de cómo le afectan los migrantes a Estados Unidos, ¿no? Entonces eso quiere decir que, y eso es lo que más cerca nos queda a nosotros, pero se suma al proyecto de Medio Oriente, ¿no? Medio Oriente es parte de fortalecer otra vez la imagen de Estados Unidos hacia afuera, que le teman a Estados Unidos, que sepan quién es el mandamás en el mundo, y sí, se suma, es parte del proyecto de supremacía estadounidense que Trump retoma. Sí, bueno, es cierto, y muchos especialistas dicen que con Obama no había un orden internacional, sino que un desorden internacional fue lo que ocasionó lo que para muchos dicen, lo que tú señalas, un régimen mucho más débil en su influencia hacia el exterior, ¿no? Y bueno, un poco ligado a eso, a las diferencias entre los demócratas y los republicanos y la carrera electoral que se viene para Estados Unidos, Rocco, ¿tú cómo ves
esto tú ves o ves en este ataque una estrategia electoral estadounidense? Si quieres, puedes ligarlo a lo anterior que estábamos hablando. Pues yo creo que en especial Trump aprovechó la ocasión que le dio el ejército americano. O sea, no creo que fuera un parte de una estrategia electoral, porque lo que sucedió con este general es de que desde que Obama firma el acuerdo nuclear con las potencias y con Irán, este general no estaba de acuerdo en seguir los protocolos del mismo programa. Entonces, se generó como una especie de dos bandos justo en el mismo Irán, ¿no? O sea, en la gente que quería tener como la liberación de las pues venganzas económicas que ha hecho y ejercido Estados Unidos desde siempre en Irán, y con este acuerdo pues veían una mejoría en su economía y una apertura de nuevo. Y cuando llega Trump, pues obviamente pues todo cambió, y este general pues obviamente con el encono que tenía contra Estados Unidos, pues se generó más alianzas con ISIS y con todos los grupos terroristas y grupos guerrillas que Irán tiene como aliados. Entonces creo que Estados Unidos estudió muy bien, el ejército americano estudió muy bien el momento para poder ejecutarlo, y le dieron la oportunidad a Trump. Todos los analistas confluyen en la idea en que no fue un momento apto para hacerlo, pero pues obviamente en temas bélicos y militares, pues nunca hay un momento perfecto. Entonces, creo que no es una estrategia electoral, que lo está ocupando para hacerlo, sí, pero por ejemplo, la base electoral de Trump, casi el 60% no quiere una intervención militar en el extranjero, y él está muy de acuerdo en eso. O sea, realmente lo que quieren es pues, ligarlo a que sea un conflicto interno, y lo está logrando, ¿no? Por ejemplo, ayer me sorprendió mucho ver a dos tweets del presidente Trump en árabe, En y persa. lo que hacía era alentar la resistencia iraní sobre, por lo que vamos a hablar ahorita con el vuelo, ¿no? Pero realmente yo lo veo como una oportunidad para Trump de deslindarse del problema, o sea, eliminar completamente al segundo, más importante, que era el bloqueo, pues como el más importante en términos bélicos para, pues, o posiblemente un problema para Estados Unidos. Entonces lo que hizo fue eliminarlo, y pues obviamente ahora con todo este tema del avión ucraniano, pues Trump cambia todo el panorama mundial, ¿no? O sea, hace una semana estábamos hablando de una tercera guerra mundial, y hoy pues Irán está en protestas en contra de su gobierno, ¿no? Entonces es increíble lo que estaba pasando, y que Trump está también cambiando la agenda, ¿no? O sea, también está optando por es su problema, y ellos también lo van a poder solucionar internamente, ¿no? Sí, bueno, al respecto de eso, Lani, es cierto, el escenario, bueno, esta es una noticia en curso y va cambiando aparentemente todo, bueno, no, de hecho va cambiando no aparentemente, sino todos los días, es un hecho. Entonces, hace unas semanas, bueno, no hace unos días, perdón, pues Nancy Pelosi de la Cámara de Representantes ya estaba viendo la posibilidad de limitar las capacidades del presidente para hacer una guerra, ¿no? Entonces tú ves en la Unión Americana una, pues, cohesión que les permitiera en algún momento ir a la guerra a esta administración. Bueno, como decía Rocco, yo creo que hay otra agenda también interna que está ocupada, ¿no? Que es con lo del impeachment. Entonces, pues este conflicto, lo que yo pienso es que está siendo también utilizado por los mismos partidos políticos para hacer sus campañas electorales, ¿no? No creo que en sí vaya a haber una unión. Como tú bien lo mencionaste, Nancy Pelosi ya quería limitar capacidades, y mientras Trump estaba diciendo, sí, pero estoy ocupado con lo de Irán, así que no me esté molestando ahorita, ¿no? Con lo del impeachment. Y por otro lado, justamente el día de hoy leía tweets de, pues, que estaba viendo una campaña sobre que se dijo que Obama había dado también
dinero, ¿no? A Irán. Entonces, vemos cómo los mismos grupos están usando lo que sucede en Irán para, pues, alimentar sus propias campañas políticas. No creo por lo tanto que la Unión Americana como tal esté unida ante esto. Y aunque la mayoría, o dicen eso las encuestas, que la mayoría no busca que haya un conflicto en el exterior, también debemos recordar que parte de la cultura americana y de los presidentes, sobre todo de la parte republicana, ha sido como tener a Estados Unidos como un garante de la paz y sobre todo de la seguridad. Entonces, todo lo que sirva como herramienta para garantizar la seguridad de los norteamericanos va a ser de algún modo aceptado por parte de la sociedad, ¿no? Bueno, pues sí, eso es cierto. O sea, ellos desde siempre son los garantes de la seguridad internacional, ¿no? Pero bueno, eso es cierto, a pesar de que aparentemente no tuvo fines electorales o sería muy aventurado decir que un ataque perpetrado de esa manera tenía fines electorales. Todos, como bien dices, lo están pues ocupando de alguna u otra forma ante el escenario que se viene, ¿no? En Estados Unidos. Y un poquito pasando a Irán, ¿no? Y este nuevo capítulo de esta historia que se escribe, en el que ya pues aceptaron que fue un comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní el que ordenó pues derribar este avión ucraniano en el que mueren más de 170 personas. Vamos a empezar a hablar un poquito de ahí, ¿no? ¿Por qué no? Es un poco raro que un general del grado de Soleimani esté en Irak, ¿no? ¿Por qué el asesinato fue allí? ¿Qué estaba haciendo allí? Bueno, hay que decir que este general coordinaba en buena parte la lucha de Irán en contra de ISIS en Irak. Entonces, tenía razones para estar ahí, además que esta era una visita de Estado que el primer ministro iraquí solicitó, ¿no? E invitó. Entonces, bueno, y ya ante el conflicto con Estados Unidos, Lalo, ¿cuál es el alcance militar que tiene Irán? ¿Le da para una confrontación directa con Estados Unidos si es que las cosas cambian? No, yo creo que a nadie en el mundo le da para una confrontación directa con Estados Unidos, pero sí debemos estar conscientes ahora que Irán tiene por lo menos 30 años desde el final del bloque comunista, en que ha incrementado cada año su presupuesto militar de una manera impresionante, ¿no? Se ha comprado muchísimas armas, ha comprado muchísima tecnología, especialmente de Rusia y de China, pero de eso a que tenga la capacidad de enfrentar directamente a Estados Unidos, híjole, no sé, no podría asegurarlo. Yo creo que sería difícil para Estados Unidos, de hecho, llegar a algún punto de invasión directa a Irán, y lograría mucho, ¿no? Lograría mucho Estados Unidos si llega a invadir Irán, pero no creo que se dé ninguna de las dos cosas. Y en todo caso, aunque Irán ha comprado muchísimo armamento y muchísima nueva tecnología, no creo que le dé como para enfrentarse directamente a Estados Unidos. Lo que sí es que Irán tiene un proyecto regional muy fuerte, ¿no? Muy poderoso también. Y para eso sí le da, y para eso sí le ha alcanzado. Desde 2011, por ejemplo, defendió al régimen de Bashar al-Assad de todas las milicias, ¿no? De todas las milicias que tenía en contra. Y entre Irán y Rusia después salvaron al régimen de Bashar al-Assad, especialmente Rusia después, entre 2014 y 2016. Pero si no hubiera sido por todo el apoyo que Irán le daba a Bashar al-Assad, ya estaríamos hablando de otro régimen en Siria, o quizás de una transición muy fuerte tal vez, pero estaríamos hablando de alguien más, ¿no? Y también le da como para seguir apoyando al Hezbollah en Líbano, le da como para seguir apoyando a otros grupos armados en Israel, le da para apoyar a algunos grupos, otros grupos armados en Yemen. Eso sí, eso estoy consciente de que Irán lo quiere y lo ha estado fortaleciendo por muchos años, Bueno, y en caso, es cierto, ese proyecto
es una potencia media, Irán, y tiene un claro proyecto regional. Y en este contexto, en el contexto del conflicto, Lani o Rocco, ¿quiénes son sus aliados, ¿no? ¿Con quién podría contar en caso de que, pues, esto se escalara en algo más? ¿Y quiénes serían sus aliados en la región? Lani. Bueno, como dice Estela, o sea, yo creo que ya hay bloques un poco definidos, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, yo descartaría Israel, descartaría tal vez a Arabia Saudita, tal vez, no a países que Estados Unidos apoya, obviamente no los vería como aliados. Sin embargo, bueno, por lo mismo que Irán ha tenido ese apoyo hacia otros países como Yemen, por ejemplo, podrían ser. Sin embargo, también hay que pensar que hay países de la misma región que están resolviendo sus propias crisis, ¿no? Desde ese lado. Sí. Ahora, por la parte internacional, pues muchos dirían, tal vez Rusia, tal vez China apoyaría más a Irán, ¿no? Pero ya también hemos visto, pues, que la posición de Rusia y Vladimir Putin ha sido también un poco estratégica y de acuerdo a los intereses que su agenda lleva. Entonces, como tal, no sé si habría un veto, no sé si habría un apoyo tal cual como ese, pero pues tendríamos que ver cuáles son los intereses, sobre todo también de los países que no están necesariamente en la región, pero que podrían apoyarlo, ¿no? Y que podrían de alguna manera hacer una balanza de poder en ese conflicto. Y algo que quería agregar también a lo de la LOE, tenemos que pensar que también el alcance militar, o sea, ya los conflictos no solamente son por armas, ¿no? Y por armas nucleares, sino ya tenemos otro tipo de mecanismos, también hay drones, sí. También hay guerras más ideológicas, lo que hemos hablado también de cómo se esparcen las noticias, ¿no? Entonces no solamente se trata de un alcance militar, lo que pueda tener Irán, sino cómo puede manejar los diferentes tipos de, pues, de herramientas, ¿no? Más que de armas, de herramientas que puedan usar a su favor. Bueno, sí, y bueno, ahora que se está escribiendo este nuevo capítulo, Rocco, y que otros países se han visto involucrados, como Canadá, por ejemplo. Justin Trudeau ha pues hecho un par de declaraciones en los últimos días al respecto. ¿Tú cuál crees que pueda ser el papel de estos otros países, ¿no? Considerando también estas otras potencias como Rusia y China, que tienen interés, como bien dice Lani, tienen intereses marcados en la región. ¿Qué puede pasar con ellos ahora también teniendo en cuenta esta nueva variable, ¿no? De que sí fueron los iraníes los que tiraron ese avión y que esto está provocando pues un movimiento también interno en el pues país? Yo creo que, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que la razón del impeachment de Trump es Ucrania. Y el avión que fue derribado es ucraniano. Uno de los grandes aliados de Estados Unidos pues siempre ha sido Canadá, ¿no? Entonces, lo que usó Trump para salpicar al mundo de otra forma, menos bélica, pues fue usar esta tragedia para que Irán también se responsabilizara, ¿no? Después de días se responsabiliza y dice que es parte de un error humano. Pero la aplicación en las potencias que están confluyendo en este conflicto, pues ya están marcando un sentido, ¿no? Por ejemplo, Canadá, que es el vecino de Estados Unidos, pues ya está exigiendo, ¿no?, que Irán se asuma responsable y que enfrente las consecuencias. Ucrania, lo mismo, ¿no? Ucrania está pidiendo una indemnización moral y monetaria justamente para los deudos. Y Rusia, pues, no ha mencionado como alguna acción en contra del gobierno de Teherán, pero yo creo que Rusia es la que está moviendo ahí todos los hilos, en el sentido de que también Rusia influyó demasiado en el impeachment de Trump. Entonces, yo creo que Rusia va a ser un factor fundamental en cómo se va a desenvolver el conflicto.
Y por ejemplo, lo que decías de China e India, ¿no? O sea, hace poco estaba leyendo que en el 64 con el tema nuclear en Cuba y con este hashtag que hubo la semana pasada, se revivieron muchos temores en el mundo, ¿no? De que la, la guerra nuclear, pues, eh, siendo una amenaza desde hace casi 50 años, pues se ha revivido, ¿no? Y las declaraciones de Putin se me hacen muy lógicas, ¿no? Que dice que no sabe cómo va a empezar la tercera, pero sí sabe cómo puede empezar la cuarta, ¿no? Con palos y rocas. Y lo que el mundo en este momento yo creo que pues, está temiendo es que la escalada pues sea como un conflicto mayor. Pero regresando a cómo va a reaccionar el mundo ante que Irán ya se declaró culpable de este pues, atentado mismo que perpetró, pues yo creo que las potencias occidentales van a condenarlo, va a haber sanciones económicas, pero yo creo que por los tiempos en los que se encuentra Estados Unidos, Europa, no va a haber mayor represalia ni bélica ni mayor, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, los aliados que tiene Irán en la región, que son varias milicias y guerrillas, incluyendo a algunos países, como lo decía Lani, pues no tienen interés en este momento de estar como teniendo una guerra de gran escala, ¿no? Bueno, sí, en realidad ellos dicen, los iraníes dicen que, bueno, ellos creyeron que era un misil, ¿no? Y lo derribaron por eso. Pero bueno, ya poco a poco vamos a ir viendo cómo se desarrolla o qué opinión van teniendo, qué postura van teniendo todos los actores, ¿no? Pero ya se nos está acabando el tiempo y para cerrar me gustaría que cada uno dijera en un minuto, por favor, ahí tómense su tiempo, ¿qué les parece pues, la postura de la diplomacia mexicana al respecto de esto? Y si creen que vaya a tener alguna repercusión sobre la vida nacional, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya estamos viendo que el precio del petróleo subió, eso, bueno, afecta mucho al mundo en general, no solo a México, pero México es un país petrolero. ¿Ustedes cómo ven que eso puede servir, puede jugarnos a nuestro favor o cómo ven? Entonces, un minuto para su comentario final al respecto de México, lo que quieran de México. ¿Quién empieza? Yo, si quieren, sí, yo creo que México tiene muchas oportunidades de hecho México quiere, perdón, ahora, en este cambio de régimen, quiere ser mucho más participativo y quiere tener un rol más protagónico en el mundo, ¿no? Y lo ha querido así, ahora es presidente de varias organizaciones internacionales, lo pretende, lo quiere, lo busca, y me parece que es una buena oportunidad como para romper esta apatía que hayamos tenido con la zona, ¿no? Nunca hicimos nada para resolver la crisis de refugiados en Siria, nunca hicimos nada al respecto de Medio Oriente, ¿no? Entonces hay una oportunidad ahí como para salir a ser una fuente de conversación, de paz, ¿no? Si en todo caso que lo quieran, como así lo han hecho y lo han buscado. Y me parece que las repercusiones nacionales serán muy, muy pocas y dependerán de la forma en la que lo aborde la diplomacia mexicana, ¿no? Si ellos se quieren meter como para hacer una fuente de paz, lo lograrán porque lo podrán lograr tal vez, eh, pero no habrá muchísima más participación de México en eso. Y sí, las únicas repercusiones que serán ahí, serán como en cuestiones de precios de hidrocarburos, me parece. Todo. Muy bien, Lani, ¿tú? Pues coincido un poco con lo que dice Laro también. Yo creo que en lugar de que sea pues como un obstáculo, hay que verlo como oportunidad. Em, México igual también acaba de tener su reunión de embajadores y cónsules, ¿no? Y precisamente estaba platicando pues acerca de conflictos lo que ha habido en Bolivia, ¿no? Diferentes cuestiones donde México se puede posicionar, tal vez, si no por nuestra poca capacidad militar, ¿no? O sea, no podemos enfrentar un conflicto, pero tal vez sí podemos usar nuestra experiencia diplomática en el diálogo y en las negociaciones. Y yo creo que ahí México podría pues establecerse, ¿no? Cada vez más y posicionarse como eso, como un mediador, tal vez, o como alguien que esté dispuesto a pues a
facilitar, ¿no? Tal vez el espacio para que las partes hablen o posicionarse más en ese sentido. Obviamente, como lo dijiste tú también, una de las consecuencias más tangentes va a ser en la parte económica, pues porque este tipo de conflicto va a influir en cómo va a constituirse el precio de los hidrocarburos. Y a pesar de que, bueno, como dices, es una oportunidad, sin embargo, también como ha posicionado la Secretaría hasta ahora, de actuar con mesura, o sea, ha sido una posición como poco, pues, concisa, de alguna manera, ¿no? Entonces, debe ahí México tener, pues, un poco más de incidencia. Allá, ¿no? O sea, por ejemplo, Lalo, que está en el Colegio de México, si hay departamentos que ya están bien posicionados en Medio Oriente, pues que use a esas personas, ¿no? Sí. Y también es una oportunidad también para que veamos cómo funcionamos con nuestros principios de política exterior, porque estos principios de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos siempre, o bueno, tenemos una trayectoria muy interpretativa y es de acuerdo al presidente y a cómo está el gobierno que se maneja. Entonces, bueno, revisar y que usemos este tipo de paradigmas, ¿no? Que se vienen asomando para poder retomar y reformar de alguna manera cómo interpretamos los principios de política exterior. Perfecto, Lani. Rocco, para terminar, 1 minuto, no te pases, por favor. Okay. Yo creo que la diplomacia está en un desafío muy, muy complicado desde hace mucho tiempo. El presidente Andrés Manuel, pues yo creo que él es el dirigente con mayor aceptación popular, pero tampoco nos define un rumbo fijo de la política exterior, ¿no? En el sentido de que, pues en este momento la diplomacia está en una incongruencia completa, en el sentido de que quiere ejercer este poderío de las presidencias que tiene en este momento en los mecanismos internacionales, pero desde dentro el presidente dice que no la intervención, que diálogo y paz y todo esto. Entonces, pues sí pone en una disyuntiva al cuerpo diplomático, que creo que el conjunto de la Cancillería y de los embajadores, cónsules y todas las personas que trabajan ahí, pues están en la mejor disposición de poder a México en estos temas, pero pues desde la figura central sí veo como una incongruencia de actuación, ¿no? En ese sentido, yo creo que México tiene la responsabilidad de actuar como lo que es, ¿no? Como decía cuando asumió la CELAC, que es el hermano mayor de Latinoamérica. Hoy Latinoamérica está completamente, pues, polarizada por justamente ideologías de gobierno. Entonces, creo que es un reto más que una oportunidad. Y también creo que el canciller pues está ejerciendo una figura preponderante en este sentido, ¿no? Por ejemplo, hace 6 días con sus tweets pues puso la agenda de Irán y de este conflicto con Estados Unidos y pues es el único que vemos como preocupado y al tanto de las situaciones, ¿no? O sea, creo que el presidente después de como 3 días dio la declaración de no tener una preponderación en este conflicto, pero pues sí, el canciller pues está en todo y creo que pues es el único que podría tomar un papel preponderante. Entonces yo creo que en ese sentido México no tiene como mayor oportunidad de poner algo como mediación, porque es lo que también ayer que murió el jefe del gobierno de Omán, pues muchos periódicos decían que era el único que podía mediar la situación entre Irán y en este conflicto ahora, ¿no? Entonces ahora sí se está viendo la posibilidad de que los mediadores pues sean nuevos, entonces también igual podría ser como un chance, ¿no? Sí, bueno, pues les agradezco mucho que este tema va a seguir dando de qué hablar en los siguientes días. Quizá a nosotros también nos tomaremos un poco de tiempo para seguir tratándolo. Muchas gracias
gracias, Lani, muchas gracias, Lalo. Y pues eso fue todo por esta vez. Nos vemos la siguiente semana y ahí coméntenos, déjenos también sus críticas, todo para nosotros comentarlas en la siguiente vez. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego. Ah. Sí.